Muy bien, jóvenes, pues ya vimos en un primer espacio, en un primer momento, vimos todo aquello relativo pues al acto administrativo, ¿no? También vimos un poquito acerca de cómo funciona la administración pública y cuáles son los objetivos por los cuales la administración pública va a actuar a través de actos administrativos. También vimos lo que es la administración pública central y descentralizada y vimos también el papel del presidente de la República como titular de todo este aparato burocrático, ¿no? Vimos también qué opina la Corte al respecto de la fundamentación y motivación de los actos, que es muy importante. Y en la clase del día de hoy vamos a vamos a retomar un poco estos principios que vimos en clase. Vamos a retomar un poco lo que es la autoridad, porque necesito que quede muy claro. Y también algunos elementos que sentí que se me pudieron haber pasado, ¿no? Al respecto del acto administrativo. Ya no vamos a retomar de nuevo lo de la notificación porque creo que eso sí quedó claro, lo de la notificación, cómo se notifica, sus efectos y cuándo comienzan a correr los plazos. Y nos vamos a centrar específicamente en lo que viene siendo ya el inicio del procedimiento contencioso administrativo. Aquí hay que hacer un paréntesis, queda pendiente el tema del recurso de revisión. Ese lo voy a subir en un video aparte para que ustedes lo puedan consultar porque es el acto administrativo y número dos generalmente es el recurso de revisión que se lleva ante la misma autoridad, ¿sale? Pero por cuestiones de tiempo vamos a empezar con lo, con lo que viene siendo el procedimiento contencioso administrativo y en un posterior material estaremos hablando de lo que es el recurso de revisión, ¿sale? Muy bien, entonces pues vamos a dar inicio. Muy bien, y pues el día de hoy nos toca hablar acerca del procedimiento contencioso administrativo. Es necesario decir que se cuenta con la fundamentación de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Hay que hacer la aclaración de que a nivel estatal tenemos también el mismo procedimiento contencioso administrativo, pero a nosotros no será aplicable nuestro Código de Procedimientos Administrativos para el estado de Veracruz. ¿Sale? Pues vamos a continuar. Bien, vamos a retomar lo que es el concepto de autoridad o lo que podemos entender como autoridad. ¿Ok? Sin embargo, primero, pues, como ya lo dijimos, vamos a hablar de qué entendemos por autoridad. Bien, en primer lugar, ¿de dónde nace constitucionalmente la autoridad? Como ya también lo vimos en anteriores sesiones, el artículo 39 de nuestra Constitución nos dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Bien, cuando nos dice que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, debemos entender que va a existir instituciones que van a responder a cada una de las necesidades populares y que estas instituciones van a tener pues ciertas facultades que obviamente se va a entender que se encuentran investidos por mandamiento popular y necesariamente deberán realizar acciones pues pendientes o que sean necesarias para responder a las necesidades de la población.
Bueno, eh, continuando, el artículo 41 del mismo ordenamiento nos dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y en los casos de la competencia de estos y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores. Es decir, el país va a tener en estricto tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. A través de estos poderes se va a ejercer la soberanía. Entonces, ahora también ya entendemos que en el gobierno van a existir tres órdenes de gobierno, es decir, tres tipos de autoridades, aquellas que van a emanar del poder ejecutivo, aquellas que van a hacerse cargo de las leyes, como lo es el legislativo, y aquellas que van a hacer que las leyes que emanan del Congreso se cumplan y que van a sancionar aquellas conductas que sean consideradas antijurídicas o el quebrantamiento mismo de estas leyes. Esto es el Poder Judicial. Bien, pues vamos a continuar. Bien, como lo veíamos en la clase pasada, existen tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos tres poderes trabajan entre sí, pero también sirven de control entre ellos, especialmente el poder judicial al respecto del legislativo y del ejecutivo. Bien, el poder ejecutivo va a tener bajo su mando directo a la administración pública centralizada. Ya habíamos hablado de esto la clase pasada y específicamente habíamos visto este diagrama en el cual nos hablaba de que el Poder Ejecutivo va a tener bajo su mando directo, por así decirlo, a la administración pública centralizada y por lo tanto a todos aquellos que integran la burocracia. Y por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, ¿no? Por dar unos ejemplos. Y, y también estas autoridades van a actuar a través de actos administrativos y en el caso del SAT, por ejemplo, por eso lo pusimos en rojo, habíamos hablado de que en materia administrativa también se van a conocer ciertos aspectos del ámbito fiscal, porque las autoridades fiscales van a ejercer sus facultades a través de actos administrativos. Y esos actos administrativos también deberán de apegarse a los principios y requisitos que ya vimos en sesiones anteriores y también van a poder ser revisados por la misma autoridad que es el el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o en el caso de situaciones locales, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Ahora, también hablábamos que el Poder Ejecutivo va a poder estrechar lazos o realizar cooperación entre las autoridades de los estados y de los municipios. Sin embargo, estas no van a depender del Poder Ejecutivo porque pues pertenecen a órdenes diferentes, ¿no? Sin embargo, también es necesario mencionar de que en ocasiones, pues en México existe un presidencialismo muy fuerte. Entonces, aunque no debería de ser, las autoridades de los estados y de los municipios terminan cediendo a lo que diga el presidente, no solamente en tiempos contemporáneos, sino básicamente desde cualquier momento, ¿no? Y entonces podríamos decir que en estricto esta división o esta autonomía entre los poderes de los estados y de los municipios al respecto de ámbitos gubernamentales, pues
es muy difusa o inclusive solamente legalista la división entre estos órdenes de gobierno. Sin embargo, en el aspecto en el que sí son totalmente autónomos son en sus actos administrativos, porque con excepción de aquellas competencias que son de la federación al respecto de situaciones que pudieran estar geográficamente localizadas en un estado o en un municipio, los actos administrativos del estado no surten efectos vinculativos para efectos de la federación, y también, por ejemplo, los bandos municipales solamente pues tendrán vigencia dentro de su ámbito territorial. Y de la misma manera, los órdenes estatales, sus leyes, sus actos administrativos solamente tendrán vigencia dentro de su ámbito de competencia y su ámbito territorial. Bueno, pues vamos a continuar. Todo el actuar de las autoridades, sean del orden que sean, ya hablemos de la federación, de los estados o de los municipios, deberán apegarse al principio de la legalidad. El principio de legalidad lo encontramos referido en los artículos 14 y 16, cuando encontramos que, por ejemplo, la autoridad solo puede actuar para aquello, para lo que esté expresamente facultada, y el particular, por el contrario, puede realizar cualquier acto que no esté expresamente prohibido por la ley y que no ocasione lesiones de los derechos de terceros. Bien, esto es muy importante también para el efecto del actuar de nosotros como parte de una sociedad, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora nos toca hablar de los actos de las autoridades administrativas. Bien, estos artículos son de la ley, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado, ¿sí? Se los digo porque no lo mencioné aquí en la diapositiva, pero esos artículos 8 y 9 se refieren al Código de Procedimientos Administrativos del Estado, ¿sí? A nivel local encontramos que nuestro código nos dice que el acto administrativo será válido o va a ser válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional o según sea el caso. También nos dice que el acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surte efectos la notificación legalmente efectuada. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí nuestro código? Nos está diciendo que los actos administrativos van a revestir o van a estar revestidos de una presunción de ser legales, ¿ok? Entonces, nos dice, el acto administrativo es válido hasta en tanto no haya sido declarada su invalidez por una autoridad facultada para ello, ¿sí? También nos dice que para los efectos del acto que se esté tratando, deberá de haberse notificado de forma debida. ¿Para qué? Para cumplir con los principios de la legalidad, que nos dicta el 14 y 16 constitucionales, ¿no? También con el principio de certeza jurídica. Es decir, una autoridad no puede pretender exigir de un ciudadano determinada acción de hacer, no hacer, prevenir o evitar, si no se encuentra debidamente comunicado de estas situaciones. Y como ya lo vimos en sesiones pasadas, el medio para lograr esto es necesariamente la notificación que se realice a través del personal actuante capacitado para ello, y también este acto administrativo ya vimos que debe estar fundado y motivado, debe de contener un mandato,
debe de estar firmado de forma autógrafa o digital por aquella persona que tenga las facultades y pues el nivel jerárquico para poder exigir lo que contiene este acto administrativo, ¿no? Entonces, pues con esto, pues continuamos. Bien, como les decía, estos artículos son de nuestro Código de Procedimientos Administrativos. Ahora, hablando de esta relación que existe entre el derecho fiscal y el derecho administrativo, también esta presunción la encontramos en los actos fiscales o administrativos fiscales. En el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación nos dice que los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales y, sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Bien, ¿qué nos está diciendo este artículo del Código Fiscal de la Federación? Lo mismo que los actos de las autoridades administrativo-fiscales, como la Secretaría de Hacienda, el SAT y tal vez los órganos fiscalizadores de los estados y también la misma tesorería municipal en el aspecto de las competencias en materia de impuestos, pues esos actos administrativo-fiscales también van a estar embestidos o revestidos de esta presunción de ser legales, hasta en tanto no se pueda desvirtuar aquella hipótesis, es decir, demostrar que en realidad no existe una debida fundamentación o motivación, no fueron emitidos por una autoridad competente, el acto está indebidamente motivado, todo eso, ¿no? Solamente invoco estos pequeños momentitos de derecho fiscal para que no perdamos el hilo de que la materia administrativa y la materia fiscal actualmente se llevan mucho de la mano, ¿sí? Y también en el aspecto de que, pues, pues estos entes de la administración pública, pues como ya lo vimos, van a manejarse a través de actos administrativos y estos actos administrativos necesariamente deberán cumplir con los requisitos que ya hemos visto anteriormente. ¿Sale, jóvenes? Pues continuamos. Bien, perdón. Bien, ahora hablamos de los elementos del acto administrativo. Probablemente este tema fue el que omití yo en la primera etapa de, esta, de este curso. Los elementos del acto administrativo son, pues obviamente, el sujeto, que es el órgano específico que formula la declaración de voluntad en representación del Estado, siempre y cuando ello esté dentro de sus competencias y según lo establecido en la Constitución. Es decir, vamos a encontrar a la parte que va a emitir este acto administrativo, ¿no? O que lo va a formular y como en todo, como lo hemos visto en todas estas sesiones, pues deberá tener competencias para realizar eso. Bien, ahora la competencia, que se refiere precisamente a la cantidad de poder que un ente posee dentro de los poderes públicos y que lo va a facultar para llevar a cabo un acto administrativo o no realizarlo. Ahora, también vamos a encontrar la voluntad, que es la intención objetiva o subjetiva con la cual se realiza el acto administrativo, es decir, qué es lo que se intenta obtener o qué es lo que se intenta lograr con el acto administrativo, y el objeto, que es aquello sobre lo que recae el acto administrativo y deberá ser cierto físicamente y posible jurídicamente, ¿sí?
Solamente vamos a hablar generalmente de los requisitos de los actos administrativos, ¿ok? Ya los conocemos, ya hemos hablado de ellos, sin embargo, vamos a referirlos de forma muy breve, ¿sí? Deben de ser escritos, ¿ok? Es decir, un acto administrativo muy difícilmente podrá ser verbal, con excepción de aquellos, por ejemplo, emitidos dentro de una audiencia de juicio oral penal, ¿no? Porque aquellos actos y resoluciones, pues sí son netamente orales, pero por la naturaleza del procedimiento. Pero hablando de la naturaleza del procedimiento administrativo, deben de ser escritos, ya sean física o digitalmente, ¿ok? Y como ya lo vimos, debe de ser escrito, impreso o en documento digital, como ya lo habíamos dicho hace un momento. Debe de haber una autoridad o un organismo emisor, es decir, se debe establecer la autoridad que lo va a emitir o la autoridad que lo está emitiendo. También debe de contener la fecha y la hora, ¿para qué? Pues solamente para establecer claramente pues en qué hora y en qué fecha se emitió ese acto administrativo. Sin embargo, recordemos que los efectos derivados de este acto administrativo pues no van a surtir efectos hasta en tanto no se realice la notificación. ¿Por qué? Porque obviamente, como ya lo vimos, principio de legalidad, 14 y 16 constitucional, y también el principio de certeza jurídica, si la autoridad no nos comunica de forma debida esta resolución, pues no tendremos la oportunidad de entablar una defensa adecuada ante ese acto administrativo en específico. También debe estar sustentado, es decir, fundado y motivado, y también debe de expresar la resolución o el propósito, es decir, eh, con fundamento en qué y para qué se está realizando este acto administrativo. También vamos a, como ya lo hemos visto, debe de estar firmado, es decir, firmado en físico o digital por funcionario competente, y también debe contener el nombre hacia quien se dirige, o sea, el nombre hacia quien se dirige el acto administrativo que estamos, del cual estamos hablando, ¿no? Ahora, al respecto del acto administrativo, eh, como ya lo hemos hablado, la ley del procedimiento administrativo es un ordenamiento que es la base para desahogar cualquier controversia al respecto de los actos que emiten las autoridades administrativas. Y considero necesario también mencionar que las leyes administrativas de los estados pues resultan ser copias, por así decirlo, o interpretaciones o versiones locales de este ordenamiento. Por eso, si nosotros conocemos bien el ordenamiento federal administrativo, pues no tendremos ningún problema al respecto de los procedimientos administrativos de los estados que sean fundados por sus propias leyes, ¿no? Y como les decía, la ley del procedimiento administrativo, su artículo 3, como ya lo vimos en la sesión pasada, pues nos va a decir cuáles son los elementos y los requisitos del acto administrativo, ¿no? Pues como ya lo vimos en la diapositiva anterior, pues debe ser expedido por autoridad competente a través del servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, debe reunir con las formalidades de ley o el decreto para emitirlo. Y recordando que un órgano colegiado es aquel que es formado no solamente por ejemplo, un secretario, sino que es integrado por varias personas, como por ejemplo las juntas de conciliación y arbitraje eran órganos colegiados que tenían un presidente, un representante de los trabajadores, un representante de los patrones y un representante de la entidad gubernamental, ¿no? Y bueno, pues continuamos. Y también, por ejemplo, debe tener un objeto que pueda ser materia del mismo, pues debe ser determinado o determinable, y también pues cumplir con la finalidad del interés público, entendido como que
es emitido con la finalidad de beneficiar a la sociedad o responder a esta obligación que tiene de ser una autoridad que va a velar por los intereses públicos, ¿no? No que sea emitido por intereses particulares, ¿no? También eh, debe estar por escrito, debe ser firma autógrafa, o también en los casos que la ley lo contemple, pues de forma digital, y debe estar fundado y motivado, que ya lo vimos en sesiones pasadas, cómo funciona este tipo de actos, ¿no? Hablaremos de los tipos de actos administrativos, ¿sale? Ya estamos próximos a terminar esta sesión. Bien, hay varios tipos de actos administrativos, por ejemplo, actos definitivos y de trámite. También vamos a encontrar actos favorables y actos de gravamen. Vamos a encontrar actos reglamentados y actos discrecionales, y también actos expresos, tácitos y presuntos. Ahora, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Actos definitivos y de trámite. Un acto definitivo, por ejemplo, vamos a hablar de un acto definitivo cuando nos encontremos, por ejemplo, ante una resolución. Eso es un acto definitivo. Sin embargo, un acto de trámite puede ser, por ejemplo, un acuerdo que recaiga a una promoción que nosotros ofrecemos dentro del procedimiento administrativo. Eso es un acto de trámite, es decir, no va a poner fin al procedimiento, no es definitivo, pero nos permite continuar con la sustanciación del proceso. También cuando hablamos de actos favorables y actos de gravamen, por ejemplo, hablamos de cuando solicitamos a una autoridad administrativa, por ejemplo, un permiso de construcción, y ese permiso de construcción se nos es concedido, pues entonces estamos hablando de un acto favorable, ¿no? Y también podemos encontrar actos de gravamen, como por ejemplo la determinación del registrador del registro público de la propiedad de imponer un gravamen sobre un bien inmueble derivado de un juicio mercantil, ¿sí? Este es un acto de gravamen, y un gravamen, recordemos que es eh, una inscripción que se vuelve parte de el bien inmueble hasta en tanto no se ordene la eliminación de este gravamen, y derivado del cumplimiento de las obligaciones que hayan determinado al registrador, pues determinarlo sobre un bien inmueble, ¿no? También vamos a encontrar actos reglamentados y también actos discrecionales. Vamos a entender por actos reglamentados como todo aquel actuar de la autoridad administrativa que se encuentre contemplado en una ley, un reglamento o algún acuerdo, ¿no? Sin embargo, los actos discrecionales pues son todos aquellos que puede realizar la autoridad, pero que no necesariamente se encuentran contemplados en alguno de estos instrumentos jurídicos que acabo de mencionar. Y tenemos que encontrar actos expresos, tácitos y presuntos. Es decir, los actos expresos son aquellos que son literales, es decir, están contenidos en el mismo cuerpo del acto administrativo. También vamos a encontrar tácitos, es decir, aquellos que no se mencionan, pero que se están presuponiendo, ¿no? Y los presuntos, que son aquellos actos que no sabemos si pueden ser, pueden actualizarse o no pueden actualizarse, ¿no? Bueno, pues espero que haya quedado claro este pequeño esquema, ¿sí? Son los tipos de actos que se pueden realizar o que puede realizar la autoridad, y pues ya los he explicado. Ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un escrito de la Asociación Civil eh, Abogados Veracruzanos por la Equidad en la Justicia, ¿sí? Aquí se encuentra solicitando, se encuentra realizando
una solicitud a la autoridad, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplo de actos definitivos y de trámite. Está solicitando a la autoridad una determinada postura, ¿no? Se encuentra solicitando que se le conceda un contrato de comodato, ¿no? Sin embargo, aquí en la respuesta administrativa, como lo podemos ver, en primer lugar, ¿a quién va dirigido? En la parte de aquí, ¿a quién va dirigido? Posteriormente un pequeño preámbulo, ¿sí? Y posteriormente la fundamentación. En razón de lo anterior y en términos de la ley fulanito, el artículo fulanito, de la ley sobre monumentos y zonas arqueológicas, bla, 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 todo el fundamento jurídico, la fundamentación y la motivación, ¿ok? Que la encontramos acá abajo. Obviamente aquí esta es una respuesta, obviamente no favorable, ¿sí? Pero que es definitiva, es decir, esta respuesta de la autoridad pone fin al procedimiento administrativo de solicitud o lo que la asociación hubiera podido estar solicitando. Ahora, otro tipo de acto, por ejemplo, actos favorables, esta es una resolución de solicitud de acceso a la información, en el cual se concede el acceso a la información, ¿no? Por ejemplo, acá encontramos un pequeño preámbulo, encontramos el folio, encontramos quién está conociendo, el sentido, y obviamente aquí en su cuerpo comienza toda la fundamentación que va a respaldar pues la decisión de la autoridad, que en este caso es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pues de dar acceso a determinada información como fue la solicitud, ¿no? A actos favorables, ¿sí? Ahora, también vamos a encontrar como actos favorables aquel que podemos nosotros solicitar preguntando si hay algún tipo de gravamen, ¿no? O lo que nosotros aquí conocemos como libertad de gravamen. Entonces, por ejemplo, un acto favorable es aquel que nos va a conceder en el sentido que nosotros estamos solicitando, ¿no? Por ejemplo, no existe un gravamen, aquí no dice. Pero ahora, ¿cuál es un acto de gravamen? Pues en contrario, un acto de gravamen es aquel que va a determinar un gravamen sobre un bien inmueble y, por ejemplo, aquí en este ejemplo viene la fecha, ¿ok? Dice, se reporta los siguientes gravámenes, el contrato de crédito de hipoteca de Scotiabank Inverlat, bla, 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 viene la cantidad y viene el número de este contrato y también la vigencia, ¿no? Y también otro, hipoteca de contrato de mutuo y a favor y a través de la vivienda, bla, 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 bla. Y también viene la cantidad y de dónde deriva, ¿no? Y en dónde se encuentra ese gravamen. Entonces, este es un ejemplo de gravamen. Es un acto administrativo de gravamen. Bien, ahora vamos a hablar del procedimiento contencioso administrativo. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, jóvenes. Y en razón de la hora, si alguien tiene necesidad de retirarse, ya saben cuál es el protocolo, jóvenes, ¿sale? Bueno, pues continuamos. Bueno, primero hablemos acerca de la procedencia. La procedencia va a referir o va a versar eh, acerca de contra qué tipo de resoluciones va a proceder, ¿no? Bien, pues el procedimiento contencioso administrativo lo encontramos, su procedencia la encontramos contemplada en el artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y nos dice que va a proceder contra las resoluciones administrativas definitivas y también y nos va a hablar un poco de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Aquí es importante decir que
cada vez que la ley se refiere al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, nos vamos a referir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque el Federal de Justicia Fiscal y Administrativa era el órgano anterior que conocía de todo este tipo de actos, ¿no? Continuamos. Bien, continuando, nos dice que procede dicho juicio, es decir, el contencioso administrativo, contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general y también diversos a los reglamentos. También nos dice que cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, es decir, como actos administrativos. Continuando nos va a decir que las autoridades de la Administración Pública Federal tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Es decir, de la misma forma como nosotros podemos eh, solicitar el conocimiento de una situación al Tribunal de Justicia Administrativa por considerar que el acto es contrario a la ley, de la misma forma, si la autoridad considera que el acto o la resolución favorable a al particular pues se encuentra contraria a la ley, pues también habrá la posibilidad de poder y combatirlo, ¿no? También la autoridad va a poder combatirlo en defensa de lo que considera correcto o si considera que su acto administrativo es correcto, ¿no? Esto es un poco del principio de igualdad de armas procesales que rige la mayoría de los procesos, así como nosotros podemos, como ya lo dije, señalar que el acto administrativo puede ser ilegal, se puede encontrar revestido o puede tener una presunta ilegalidad, pues también la autoridad administrativa puede considerar que la resolución favorable a al solicitante, pues puede llegar a haber sido emitida de forma indebida, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Ahora, así como hay procedencia, hay improcedencia. La improcedencia la encontramos en el artículo 8 de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo. Y aquí es necesario hacer una mención importante. La improcedencia va a ser analizada oficiosamente o debe de ser analizada oficiosamente por todos los órganos que imparten justicia o cualquier órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Las causales de improcedencia deben de analizarse de forma primaria, pues para evitar que el órgano jurisdiccional pues gaste recursos, gaste tiempo y gaste recursos humanos en atender un proceso que notoriamente no tiene fundamentación alguna, ¿no? Esto es solamente por cuanto hace a la improcedencia, ¿no? A eso se refiere. Ahora, ¿cuáles son las causales de improcedencia? Bueno, pues cuando el acto administrativo no afecte los intereses jurídicos del demandante. ¿Qué quiere decir? Que salvo en los casos de legitimación expresamente conocida por las leyes que rigen el acto impugnado, es decir, que sea la persona que lo está resintiendo en su esfera jurídica, pues difícilmente, por ejemplo, un tercero podrá decir que el acto administrativo lo afecta si no es el afectado directo, ¿ok? Entonces, si un tercero que no es el afectado directo de un acto administrativo solicita la apertura del procedimiento contencioso, pues obviamente carecerá de interés jurídico y de interés legítimo para poder iniciar o tener personalidad o decirse afectado. Entonces, esta es una causal de improcedencia. Número dos, que no le competa conocer a dicho tribunal, es decir, que se acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo, a reclamar un acto
de, por ejemplo, el juez de control de Jalapa, ¿no? O que se acuda al Tribunal de Justicia Administrativa a, a reclamar un acto que le puede competir, por ejemplo, al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, es decir, al órgano local, ¿no? Por actos de las autoridades del Estado de Veracruz o del municipio de Jalapa, entendiendo de que el tribunal pues es de competencia federal, ¿no? En ese tipo de ejemplo, pues habrá una improcedencia, porque no le compete conocer a dicho tribunal. Bien, también cuando hayan sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal. Ahora, esto es muy lógico porque habla o se refiere y a la cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada es aquellas situaciones que ya fueron materia de un procedimiento y en los cuales ya se dictó una resolución o ya se resolvió el fondo. Entonces, cuando ya se resolvió el fondo de un asunto, pues nos encontramos ante cosa juzgada. A eso se refiere. Y es decir, unas determinadas situaciones que ya fueron materia de un procedimiento y de las cuales ya hay una sentencia. Entonces, una vez que hay una sentencia, no podemos abrir un procedimiento nuevo por las mismas razones, ¿sí? Porque esa es la cosa juzgada. Número 4, cuando hubiere consentimiento, ¿ok? Ahora, ¿a qué se refiere que cuando hubiere consentimiento? El consentimiento de los actos administrativos y de las resoluciones se refiere a que, por ejemplo, cuando alguien emite un acto o una resolución en tu contra, tú tienes un tiempo determinado para poder entablar una defensa al respecto de ese acto o esa resolución si consideras que es violatoria de tu esfera de derechos, ¿ok? Sin embargo, si tú no ejerces en el tiempo debido algún medio de defensa o inclusive el juicio de amparo, pues entonces se entiende que tú has aceptado el acto, es decir, son actos consentidos y los actos consentidos, conforme a los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, pues son aquellos que efectivamente no se combaten a través del recurso contemplado por la ley. Entonces, en el momento en que nosotros no combatimos un acto administrativo, lo estamos aceptando y estamos legitimando los fundamentos y los motivos por los cuales se emitió. Entonces, ya no podremos posteriormente, si dejamos pasar el término, intentar combatir el acto porque desgraciadamente ya será un acto consumado, será un acto aceptado y pues, por ejemplo, podríamos tener esta causal de improcedencia por cuanto hace que en su momento no se ejerció el medio de defensa que la ley otorgaba pues para ello, ¿no? Continuamos. Ahora, también habrá incompetencia o improcedencia para la improcedencia. Cuando sea en materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución. A eso se le llama la litispendencia, es decir, que ya se encuentre en conocimiento esos hechos en un procedimiento, pero que todavía no se haya terminado el procedimiento, es decir, que todavía no se haya resuelto o no se haya emitido sentencia, y eso también es una causal de improcedencia porque, pues, obviamente, el Tribunal de Justicia Administrativa ya se encuentra conociendo de esa situación. También pueden impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa. Es decir, si, si nosotros, si el acto administrativo requiere de que primero se agote el recurso de revisión ante la autoridad, pues entonces encontraremos la improcedencia
de que el tribunal conozca. ¿Por qué? Porque no ejercimos el medio de defensa que la ley contemplaba. ¿Ok? Sin embargo, hay ocasiones en las que no es necesario acudir al recurso de revisión y podemos acudir de forma directa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Continuamos. También existe improcedencia cuando en el procedimiento que se intenta haya conexidad con otros que ya se encuentran en conocimiento. Entonces, cuando eso, eso ocurre, pues tendremos improcedencia en lo solicitado. También encontraremos improcedencia cuando el acto pues haya sido impugnado en un procedimiento judicial, también cuando sea contra reglamentos o cuando no se haga valer los conceptos de impugnación. Aquí es importante porque se deben de ofrecer los conceptos de impugnación suficientes para que el tribunal pueda entrar al estudio, ¿ok? Porque definitivamente el tribunal no puede suplir la queja deficiente y no puede suplir aquellas situaciones que son obligación del promovente. Bueno, y también existirá la improcedencia cuando de las constancias de autos apareciera claramente que no existe resolución o acto impugnado, es decir, que no hay un mandamiento de autoridad o una resolución de autoridad que efectivamente actualice un perjuicio en contra del gobernado. Cuando no hay un perjuicio, pues entonces no hay necesidad de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues conozca acerca de algo que no existe. Bueno, en materia de comercio también todos aquellos actos que entren dentro del artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior pues quedarán fuera de la competencia de este tribunal y por lo consiguiente pues existirá improcedencia para poder conocerlos. También existirá improcedencia cuando hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación. Sin embargo, esto ya es materia fiscal. Bueno, y también que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras, es decir, que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro o recaudación hayan sido solicitados por las autoridades fiscales mexicanas de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales. Obviamente, en ese aspecto tampoco va a poder intervenir el tribunal, pues por no ser del ámbito de su esfera de competencia. También cuando la demanda se hubiera interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado por dos o más ocasiones, un poco más de lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando se intenta que el tribunal conozca sobre los mismos hechos y sobre el mismo acto que ya ha sido conocido. También, pues, en aquellos casos en que la improcedencia derive de alguna disposición de la ley o de la ley fiscal o administrativa. Y también, aquí está un poco de lo que hablábamos, la procedencia del juicio será examinada de oficio. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, no es, resulta innecesario gastar recursos humanos, materiales y tecnológicos
para desahogar un procedimiento que no tiene el sustento mínimo o que no representa la afectación de los intereses del gobernado, ¿no? Entonces, continuamos. También eh, va a existir el sobreseimiento. El sobreseimiento lo vamos a encontrar en el artículo 9 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora, ¿cuáles son las causales de sobreseimiento, no? Por desistimiento del demandante, es decir, que el actor retire su acción o pretensión por situaciones particulares. También cuando en el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia. Esto es importante porque puede ser que de un inicio tal vez no era tan evidente la causal de improcedencia. Entonces se dio inicio al procedimiento. Sin embargo, dentro de la instrucción, entendida la instrucción como toda aquella etapa del procedimiento en la cual se va a desahogar el mismo, pues si durante esa etapa se advierte que en realidad sí existía alguna causal de improcedencia, aunque ya se haya iniciado el procedimiento, pues se puede llegar a ver un sobreseimiento, ¿sí? Porque un sobreseimiento decretado por una causal de improcedencia que provoca que el procedimiento no pueda seguir o que provoca que el procedimiento se quede sin materia. Entonces, continuamos. En caso de que el demandante muera, es una de las causales comunes de sobreseimiento a la mayoría de los procedimientos. En el caso en el que el actor o quien se encuentra impulsando el procedimiento, pues fallece de forma lamentable, ¿no? También, si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o el acto impugnado, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. Aquí también es importante decir que, por ejemplo, si se inicia un procedimiento con un acto que afecta al gobernado, se va a iniciar y va a comenzar el procedimiento contencioso administrativo. Sin embargo, durante la sustanciación eh, comparece la autoridad y dice, este tribunal, aquí tengo una resolución, eh, la cual voy a retirar para salvaguardar los intereses del gobernado, o aquí tengo un acto administrativo que es acorde a las pretensiones del, del gobernado o del actor, pues entonces en ese momento puede actualizarse el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque ese daño que se encontraba constituido o actualizándose sobre la esfera de derechos del gobernado, pues ha dejado de existir, ¿sí? Ya no, si bien es cierto, existía un daño, actualmente ya no existe. Entonces, es por eso de que se dice que va a haber un sobreseimiento por cuanto hace a que los efectos dañinos o negativos del acto pues han dejado de actualizarse, ¿no? También a continuación encontramos que habrá sobreseimiento si el juicio queda sin materia. Eh, Quedar sin materia pues significa de que el acto o la afectación derivada del acto han dejado de existir, ¿ok? Y también en los demás casos en que por disposición legal hay impedimento para emitir una resolución por cuanto hace al fondo. Ya hemos visto algunos de ellos y también nos dice que el sobreseimiento del juicio puede ser total o parcial. Es decir, puede sobreseerse totalmente o puede sobreseerse solamente por cuanto hace a algunas de las pretensiones del actor. Bien, ahora pues hablaremos de las partes en el juicio. Bueno, son partes en el juicio contencioso administrativo el demandante y los demandados.
Ahora, por cuanto hace a los demandados, ¿quiénes van a tener ese carácter? Bien, pues la autoridad que dictó la resolución impugnada, el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, y C, el jefe del servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado, que sea parte en los juicios que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas y también emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto de las materias de competencia del tribunal. Ya vimos las materias de competencia del tribunal. Ahora continuamos. Ahora, ya con todo esto, vamos a ver las etapas del procedimiento. Esta ya es la etapa final de la sesión. Bien, vamos a ver que de conformidad con el artículo 13, pues vamos a iniciar con la presentación de la demanda, ¿no? También, pues, vamos a ver que los requisitos de la demanda, pues, están en el artículo 14 y también nos manda, que debe de llevar todos sus anexos, ¿no? Tal y como, lo va a ordenar el artículo 15. Ahora, ante la presentación de la demanda y si cumple con lo anteriormente dicho, pues encontraremos un auto de admisión, ¿sí? Con el auto de admisión se da inicio al procedimiento, se va a otorgar un número y se van a ordenar pues todas aquellas acciones que sean necesarias, entre ellas la notificación de la contraparte. Bien, al respecto de la notificación, pues encontraremos en el artículo 16 de nuestra ley qué vamos a entender por la falta de notificación o la ilegal notificación, debido a que pues es una posibilidad dentro del derecho, ¿no? Que se actualice alguna cuestión de error humano al momento de notificar. Bien, ahora, notificada la demanda, debe de haber una contestación. Sin embargo, la parte actora tendrá tiempo para poder ampliar la demanda. Esto, pues, de conformidad con el artículo 17 de nuestra ley. También durante este momento podrá apersonarse el tercero extraño al juicio o el tercero interesado, de conformidad con el artículo 18, y a través del artículo 19 hasta el artículo 22 o 20, hasta el artículo 22, pues vamos a encontrar las características por las cuales se va a contestar la demanda, ¿no? Nos va a decir qué requisitos debe de tener la contestación, qué requisitos debe tener sus anexos, y también eh, vamos a encontrar ciertas prohibiciones al respecto de la contestación, ¿no? Y también podremos señalar las contradicciones de la contestación, es decir, en el caso de la parte actora, podrá en el momento del desahogo de la vista, pues, manifestar aquellas contradicciones que el demandado haya manifestado en su escrito de contestación, ¿no? También podremos, en este momento, solicitar medidas cautelares, podremos también solicitar incidentes y, en dado caso de ser procedentes, pues se dará inicio al incidente, ¿no? Y todas aquellas medidas solicitadas en los incidentes, como por ejemplo la suspensión del acto reclamado, pues requerirán que se exhiba una garantía para reparar un posible daño a terceros, ¿no? Y hablando precisamente de eso, pues encontramos la suspensión de la ejecución de conformidad con el artículo 28 y sus fracciones. Bien, también se pueden interponer todo aquel tipo de incidentes de previo y especial pronunciamiento, ¿no? Y también vamos a encontrar, pues, que puede haber acumulación de juicios, puede haber nulidad de notificaciones, puede haber recusaciones, y todos estos son, por ejemplo,
son incidentes de previo y especial pronunciamiento. En el caso de la recusación, pues se tramita vía incidental, y también puede existir un incidente de reposición de autos, y también pues que tendrá como objetivo, como consecuencia, pues la interrupción del juicio durante un tiempo solamente por cuanto hace la resolución de ese, de ese, de ese incidente, ¿no? También pues vamos a encontrar la etapa de admisión de pruebas y la exhibición de los documentos relacionados con los hechos. También hay que mencionar que durante todo el procedimiento vamos a encontrar la presunción de la legalidad de los actos administrativos, y es por ello que nosotros deberemos deshogar todos los medios probatorios para demostrar que ese acto administrativo en realidad no es legal, a través de, como ya lo dije, las pruebas documentales, puede ser también desahogo de pruebas periciales, desahogo de pruebas testimoniales, o también copias certificadas ofrecidas como prueba. Recordemos que las copias certificadas tienen el mismo valor que los documentos originales. Posteriormente, habrá una etapa en la cual el tribunal va a evaluar las pruebas, ¿sí? Y también posteriormente habrá una audiencia de cierre, ¿sí? Posteriormente se dan los alegatos y se dicta el cierre de la instrucción, ¿ok? Como vimos, si un incidente, por ejemplo, la recusación es exitosa, pues podrá, por ejemplo, decretar el cierre de la instrucción por cuanto hace a ese tipo de incidentes, ¿no? O por ejemplo, el incidente de incompetencia o el incidente de falta de personalidad o cualquiera de este tipo de procedimientos. Bien, posteriormente va a haber un pronunciamiento de la sentencia, ¿ok? Ahora, al respecto, es necesario mencionar el artículo 50 y el artículo 50A. Estos artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Contencioso Administrativo, perdón, nos van a decir los elementos de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿ok? Y también nos va a decir, por ejemplo, el artículo 51, cuáles son las causales de ilegalidad de las sentencias. Ahora, ante la sentencia podemos nosotros tramitar una excitativa de conformidad con el artículo 55, y también podemos nosotros solicitar la aclaración de la sentencia. También tendremos a nuestra mano la resolución. Ante la resolución tendremos el recurso de reclamación, ¿ok? Y también, obviamente, tendremos la interposición del amparo directo y también del recurso de revisión contra la misma resolución. Ahora, pues, ante la tramitación de un recurso o de la vía de amparo, pues se deberá turnar al tribunal de conocimiento, pues, copias de todo lo actuado, ¿no? Y pues también, ya dentro del actuar de los órganos federales, pues determinarán la procedencia, la improcedencia y también la validez o la invalidez también de la resolución que haya emitido el tribunal. Muy bien, pues hemos llegado al final de la clase. Aquí es necesario decir si alguien tiene preguntas al respecto. Disculpe, todos esos artículos que mencionó son de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo Contencioso.
Sí, del procedimiento contencioso administrativo. Ley Ok. Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. De todas maneras, este mapita, este diagrama del final, lo van a encontrar, se los voy a anexar como un material en PDF para que ustedes puedan analizarlo de forma más tranquila, con la ley en la mano y pues, poder verificar artículo por artículo. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, de todas maneras, si en este momento alguien no tiene una duda o una pregunta en específico, recuerden que siempre está abierto los canales digitales para que puedan preguntarme lo que, lo que ustedes necesiten aclarar, ¿sale? Y de nuevo, jóvenes, no se esperen hasta el examen para hacer las preguntas, pueden hacer las preguntas, desde ese momento. Si no quieren hacerlo aquí de forma pública, pueden hacerlo de forma privada en los medios digitales que ustedes ya tienen y con mucho gusto estaré respondiéndoles. ¿Sale, jóvenes? Bueno, entonces, si ya no queda más que decir, pues damos por cerrada la sesión del día de hoy. Y tengan un domingo bonito, jóvenes, y pues nos estaríamos viendo la siguiente semana a la misma hora, jóvenes. Y por cuanto hace a tarea, pues estaré subiéndola en el transcurso de la tarde del día de hoy. Y pues solamente las recomendaciones de siempre, jóvenes, cuídense mucho y pues nos estamos viendo el siguiente domingo, jóvenes, ¿sale? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.